En México y sobre todo aquí en la península de Yucatán existen personas que comentan o comparten haber vivido situaciones relacionadas con fenómenos paranormales, con fantasmas, con entidades, pero algunas de estas experiencias llegan a ser bastante escalofriantes por la forma en la cual se desenvuelven o cómo es que estas de alguna manera se van acercando de forma accidental a las familias. Hoy les voy a compartir algo que le pasó a una persona cuando era joven y que le dejó marcado de por vida. Cuenta que en una ocasión, cuando él vivía en su pueblo, aquí en la península de Yucatán, había salido de paseo junto con un amigo y se alejaron del pueblo. Regularmente, digamos que en estos sitios no hay tantos lugares donde puedan irse a divertir. Y bueno, pues hasta yo en alguna ocasión cuando estaba en el pueblo, de pronto te vas a pasear entre lo que es el monte, se van pues a bajar algunos frutos o simplemente a explorar. Y algo así hicieron ellos cuando en una ocasión, estando paseando a las lejanías del pueblo, se encontraron con una pequeña casa, con una pequeña choza. Estaban en la selva, estaban alejados del pueblo y se dieron cuenta que dentro de la selva estaba esta pequeña construcción. Era una casa pequeña, hecha de madera, bastante básica por decirlo así, como que alguien vivía solo en ese sitio. Había una pequeña fogata, una silla, algunas cosas como para cocinar, pero esto era solamente el contexto porque lo que fue escalofriante para ellos es ver que en medio de la casa y junto a la fogata, junto a lo que era el fuego donde cocinaba la persona que vivía allá, estaban dos piernas cercenadas, es decir, estaban arrancadas, pero estas ni siquiera sangraban ni nada, simplemente estaban allá y eran de una persona. Estos estaban pues asustados de lo que vieron y uno de ellos que estaba digamos más alocado, más aventado, se le ocurrió llevarlas para ver qué es lo que pasaba o de quién eran esas piernas. Recordaron que muchos de los abuelos y los papás platicaban que cuando una persona tiene la facultad de convertirse en animal, transformarse en un animal, como nahual, decirlo así lo conocen en algunas partes de México, o como brujo guay en la península de Yucatán, que una de las cosas que hacen es quitarse una parte de su cuerpo, en este caso las piernas, en algunas veces los brazos, las manos, incluso la cabeza, varía, no sé a qué se deba el cual la parte del cuerpo pueden quitarse y transformarse, pero sí se deben de quitar una. Algunas de las cosas es que dicen que uno si le pone sal alrededor, cuando regresa ya no puede convertirse de nueva cuenta en persona. Y algunas veces, como en este caso, se atrevieron a llevarse las partes de las piernas, de los pies, y uno de ellos pues dijo, voy a llevarlas y a ver qué pasa. Cuentan que con todos los nervios y el miedo del mundo, tomaron esas piezas, las metieron en una bolsa y se fueron de regreso al pueblo. Él al llegar a su casa no le dijo nada a su familia y las guardó. Se le hizo bastante extraño porque pasaron los días y ahí estaban y no se echaban a perder, seguían allá intactas. Pero lo extraño de todo esto es que no solamente eran las piernas que estaban allá, sino que a partir de la noche en la cual llevaron esas piezas a la casa, empezó a escucharse como a lo lejos un ruido como de quejido, como de chillido, de algún tipo de animal que ellos desconocían, porque no era algo normal, no era un chillido normal. Entonces el papá de la casa comentó que ese ruido que hacían a lo lejos era porque seguro una bruja o un brujo estaba molesto porque le habían hecho algo. El joven se acordó de lo que él había hecho y le dio mucho miedo, pero no platicó nada. Su papá siguió narrando que muchas veces cuando alguien le roba las cosas, el brujo o la bruja
intentan hacerle algún tipo de mal para vengarse de eso que les hicieron. Cuenta él que pasaron varios días y él no podía ni siquiera dormir, tenía pesadillas, pero no le contaba a nadie lo que había hecho. Pasados unos 4 o 5 días, tomó las piezas que se había robado de los pies de esta persona y en un día, cuando estaba el sol fuerte, para que no le agarrara la noche, tomó las piezas y se fue corriendo de su casa, se alejó y las tiró lo más lejos que pudo de su casa. A pesar de que hizo eso, los ruidos no cesaron en el pueblo. Por todos lados se escuchaban esos chillidos, ese sonido extraño que nadie podía acertar a decir de quién era. Tiempo después, cuenta él que cuando fue de paseo a un poblado cercano de donde él vivía, vio a una persona, a una mujer que precisamente le faltaban las partes que él se había robado en esa choza. Esa mujer era una persona que vendía frutas y cosas allá en el poblado y que estaba en una silla de ruedas. Y al estar en la silla de ruedas, él se acercó a comprar, entre comillas, pero la curiosidad le ganó y le preguntó qué es lo que le había pasado, cómo había perdido sus piernas. Y ella le dijo que una persona le había robado sus piernas, pero no le dijo que ella era la bruja. Simplemente cuando ella dijo eso, se le quedó viendo y él se puso nervioso. Y le preguntó a la señora, ¿por qué te pones nervioso? Y él le dijo que no estaba nervioso y se quitó corriendo de allá. Dice él que en ese momento pudo identificar o pudo saber de quién eran las piernas o los pies que se había robado en aquella ocasión. Algunas veces, este tipo de eventos paranormales, uno busca que lo sigan. Cuando uno hace invocaciones, cuando uno intenta hacer mal a alguien, estas cosas se regresan. Y en este caso, él que le hizo un mal a una persona que se dedica o tenía la facultad de convertirse en animal, obviamente en algún momento de su vida llegará el momento en el cual tenga que pagar eso que él hizo. Yo te pregunto, si en alguna ocasión tú has escuchado algo como ellos, si has escuchado este tipo de relatos cuando una persona se quita una parte de su cuerpo para convertirse en algún tipo de animal. Me gustaría que me lo platiques, así que puedes escribirme en forma directa como mensaje, puedes escribirme aquí en la caja de comentarios. Obviamente te invito para que le des like y compartas este video. Obviamente también, si te gusta este tipo de relatos, este tipo de contenido, puedes seguirme en todas las redes sociales. Recuerda, estoy como Omar Villasís Oficial, súper fácil de encontrar. Le dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a ti te invito para que me puedas acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.